compañeras integrantes de este pleno, queda a nuestra consideración los 4 proyectos por si hubiera alguna intervención al respecto. De mi parte no. Si me lo permiten, me gustaría realizarla con respecto del segundo y tercer punto que se puso a su consideración. Y al particular quiero referir que se debe contextualizar que hoy, 25 de marzo, como cada fecha 25, es un día naranja. Esto en remembranza de que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por las Naciones Unidas en 1999, y que desde el año 2008, cada 25 de mes, se reconoce para generar conciencia en la sociedad, pero en particular en las instituciones del Estado respecto a la obligación que tenemos de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y con ello emprender acciones concretas para tal cometido. En suma, representa esta fecha una oportunidad para aunarse al llamado de la no violencia contra las mujeres. Así, la labor primordial de este tribunal electoral es la resolución de controversias en las que se decidan derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar a la par la constitucionalidad y legalidad de todas las resoluciones y actos de las autoridades electorales. En el punto de partida en el cual nuestro órgano jurisdiccional atiende el llamado de sororidad contra la discriminación de género, inserto en un contexto más amplio del deber de tutela de los derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente. A esta remembranza debe añadirse que al día de hoy estamos próximos también a cumplir 2 años de una importante reforma legal en la materia, publicada el 13 de abril del año 2020, que además de diseñar un nuevo andamiaje jurídico, reconoce las múltiples dimensiones de la violencia política perpetrada contra las mujeres como obstáculo del adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política y electoral. Con ello también se establece un marco competencial para que diversas autoridades puedan atenderla de forma autónoma, conforme a sus propios procedimientos, lo cual es congruente con el reconocimiento de que este fenómeno requiere una respuesta institucional coordinada. En este marco es que se inscriben los proyectos de resolución que pongo hoy a su consideración referente a los medios de impugnación JDC 001 del año 2022, así como el RAP 00122. Este último, que también se pone a su consideración reencauzarlo como un juicio de la ciudadanía, en los que se analiza muy particularmente 3 aspectos. El primero, que la violencia política en razón de género es un fenómeno multidimensional. El segundo, que su atención requiere la implementación de mecanismos que partan de criterios de inclusión y protección amplia de los derechos de las mujeres. Y el tercero, advertir el ámbito competencial de las autoridades electorales para atender esta problemática. En los proyectos que ya se ha dado la cuenta, puede advertirse que 2 mujeres en diversos ámbitos del espacio público y en el marco del ejercicio de su derecho de participación política denunciaron ante la autoridad administrativa electoral actos de violencia política en razón de género por publicaciones en medios de comunicación y plataformas de redes sociales en las que se utilizan expresiones, frases e imágenes que consideran ellas denotativas de su persona y de sus funciones públicas. Como puede verse, el planteamiento central gira en torno a publicaciones que se divulgaron por comunicadores o periodistas en diversos medios y que se alegan como una forma de violencia. Esto implica en un primer momento que todo planteamiento de violencia contra las mujeres en política debe analizarse bajo la perspectiva de que se trata de un problema con múltiples dimensiones, que afecta a las mujeres en diversas funciones políticas y que incluye una gama de comportamientos diferentes. Por lo tanto, no puede resolverse utilizando solamente una estrategia, sino que requiere, por el contrario, un enfoque integral que implique intervenciones en distintos niveles y, como lo decíamos, en coordinación institucional. Asimismo, desde este primer aspecto, en cualquier caso que se alegue violencia política en razón de género en el debate político, se debe hacer un análisis exhaustivo del contexto fáctico, social y político en el que el mensaje o las expresiones denunciadas se encuentran inmersas,
Ello para verificar si efectivamente el elemento de género fue central o si las expresiones se relacionaban con roles o estereotipos de género y no con una crítica vinculada con temas que pudieran constituir interés público. Además, que si bien cuando se trata de cuestiones de relevancia política o pública, existe un umbral de tolerancia mucho mayor, es cierto, tratándose de críticas o posicionamientos severos y vehementes del ejercicio público del poder, estas deben quedar siempre dentro de los límites del respeto a los derechos de terceras personas sin que afecten su integridad, dignidad o seguridad personales. En cuanto al segundo aspecto, la violencia contra las mujeres en la política puede entenderse como una forma de discriminación contra la mujer en el ámbito político que restringe el acceso a los derechos y libertades en función del sexo y busca mantener relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Así, si es un derecho de las mujeres a tener una vida libre de discriminación y de violencia, existe la obligación de toda autoridad de actuar con debida diligencia, por lo cual las autoridades electorales debemos realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Por otra parte, se advierte que en el caso están en juego dos derechos fundamentales, a saber, representado uno por la libertad de expresión por un lado y por el otro, el de la no discriminación e igualdad, por lo que se estima que la ponderación es el método jurídico apropiado para la resolución de los problemas que se plantean, en aras de alcanzar una armonización entre ellos, de ser posible, o de definir cuál es el que debe prevalecer. Finalmente, conforme con la reforma del año 2020 en la materia, se realizó una distribución competencial que, robustecida por los criterios jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reconoce que el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para conocer de quejas y denuncias, para determinar la responsabilidad e imponer las sanciones que correspondan en materia de violencia política tratándose de razón de género. Por lo que, en congruencia con ello, en los proyectos se propone revocar las resoluciones impugnadas a efecto de que la autoridad administrativa electoral realice el estudio correspondiente de las denuncias bajo el enfoque de que, tratándose de casos de violencia política en razón de género, amerita un deber reforzado para actuar con debida diligencia, estudiando de forma integral todos los hechos y elementos, así como aplicar estándares de protección de los derechos fundamentales que les permitan advertir si los hechos de las respectivas quejas discriminan a las denunciantes por su condición sexogenérica y con ello se cometa o no la violencia alegada y, en su caso, determinar la responsabilidad y sanción de forma individualizada de los agentes que fueron denunciados. La reforma legal en materia ha sido un avance significativo para desterrar la idea de que existe un costo de hacer política. Sin embargo, los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres en la política no se deben limitar a reformas meramente legales. Desde el ámbito de las autoridades electorales debe reconocerse la importancia de visualizar la discriminación de género y, en correspondencia, actuar conforme al marco normativo e institucional a fin de dar un acceso a la justicia que sea efectivo e igualitario. Hasta aquí la participación al respecto, compañeras. Si no hubiera alguna otra, le pediría a la secretaria general en funciones tomar a la votación.